Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Dice así: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y un hombre de guerra, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo miraba y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. A titular esta palabra: los 5 gigantes de David. Oí a alguien decir hace bastante tiempo atrás que había una razón por la cual cuando David tuvo el encuentro con el gigante Goliat, se fue al arroyo y tomó 5 piedras lisas del arroyo. Y alguien decía que Dios le había dado dirección a David de que él no solamente tenía que matarlo a Goliat, sino que tenía que matar 5 gigantes más que se encontraban en el territorio de Filistea y que amenazaban el destino del pueblo del Señor, amenazaban lo que era el establecimiento de Israel como heredero de ese territorio o de esa tierra. Sin embargo, revisando las Escrituras, no he encontrado ninguna referencia a que Dios le haya dado dirección a David de que matara a tales gigantes. Sí se menciona en la historia de David de que varios de sus hombres valientes tuvieron que enfrentar otros gigantes que se encontraban y que eran parte del pueblo enemigo del Señor. Pero no fue David quien necesariamente los mató. Ahora, lo que yo sí he encontrado en la historia sagrada es el proceso o la escuela por la cual David tuvo que pasar para ver el plan de Dios concretado en su vida. Un proceso que lo llevó de una escuela de aprendizaje hasta la otra. Cuando yo miro la historia de David en el Antiguo Testamento, veo la imagen de los procesos por los cuales Dios pasa a muchos creyentes hasta que pueden ver el plan concreto de Dios en sus vidas, en la vida de sus familias. Y eso representa derrotar no gigantes físicos, sino gigantes espirituales. Gigantes que atentan contra el plan de Dios, primero para la vida espiritual de la persona, a veces atentan contra la familia que Dios nos ha dado, porque quiero que usted entienda algo, mi amado, es que el diablo está en una guerra constante contra lo que es la familia, contra lo que es
el hogar, contra lo que es el matrimonio, contra lo que es el plan de Dios para nuestros hijos. El diablo, la Biblia enseña que no tiene otro propósito sino matar, hurtar y destruir. ¿Y cómo lo representa la Biblia en el Nuevo Testamento? En Efesios capítulo 6 lo presenta como una gente que tiene todo un ejército organizado, un ejército que se encuentra en constante movimiento, que no duerme. La expresión en Efesios 6 que dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, está hablando de agentes que están al constante servicio de Satanás para tratar de destruir los propósitos de Dios en el mundo. El motivo de los propósitos de Dios en el mundo es la iglesia del Señor que Jesucristo lavó con su sangre. La Biblia dice que Dios conoce el número de los que han de ser salvos. Significa pues que hasta que ese número no se complete sobre la faz de la tierra, no sonará la trompeta, el Señor no vendrá por su iglesia, no vendrá por los suyos. De manera que el plan del Señor en este momento de la historia es completar el número de los que han de oír la voz del Señor y de los que han de oír la trompeta. Sin significar eso que nadie está excluido del plan de Dios. Mientras Dios está trabajando para establecer su reino, para que el plan de Dios se cumpla en tu vida y en la mía, el diablo está trabajando para destruir ese plan que Dios tiene para con nosotros. De manera que como Satanás no duerme, nosotros somos llamados a no dormir espiritualmente en los laureles. Nosotros estamos llamados a vivir alerta. ¿Cuántos me dicen amén? Dígale al que está a su lado, estás llamado a vivir alerta. Estamos llamados a vivir alerta, estamos llamados a nosotros enfrentar gigantes. Y yo creo que los gigantes que enfrentó David son un ejemplo de aquellos gigantes que nosotros tendremos que enfrentar a lo largo de la vida. El primer gigante que yo veo que David enfrentó es el amor a su familia, a pesar de que lo consideraban que no era suficiente como para cumplir un rol importante en la familia. A David se lo describe como que era fuerte, era inteligente, era hermoso, era bueno para las cosas, pero a los ojos de los hombres era considerado insignificante. El primer libro de Samuel, en el capítulo anterior, que es el capítulo 16, nos dice que Saúl había caído de la gracia de Dios y Dios necesitaba un príncipe, un sustituto, alguien que tomara el liderazgo de la nación. Y Dios lo mandó a Isaí de Belén, a la casa de este varón que tenía más de 7 hijos, según lo que se narra la historia. Y el profeta Samuel llega con el mensaje de que debía ungir a uno de los hijos de Isaí, pero cuando llamaron a todos a estar en la fiesta, el único que no llamaron fue David, porque lo consideraban que era un muchacho demandado, alguien que no tenía el potencial para llegar a ser príncipe. Y cuando Samuel empezó a ungir a los hermanos, nosotros leemos en la historia que le presentaron uno, él vio lo grande de la estatura, vio que era hermoso, vio que era elegante y dijo, seguro que este es el ungido de Jehová. Y entonces Jehová le dijo a Samuel, no es ese, yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro lo que está en el corazón. Sigue porque este no es, dice, hasta que le presentaron 7 de sus hijos. Y cada vez que le presentaban uno de los hijos de Isaí, leemos en el pasaje que dice que Jehová dijo, no es ninguno de estos. Entonces Samuel dijo, ¿no te queda alguno más por allí? Porque yo estoy seguro que Jehová me mandó a ungir a uno de tus hijos. Y Isaí le dijo, sí, queda uno por allá. Es un muchacho, es un catrín amanerado, pero, ¿verdad? Está flaquito, no tiene mucha apariencia, pero él cuida las ovejas, vamos a mandarlo a buscar. Y él dijo, no nos vamos
nosotros a sentar a la mesa hasta que Él no esté aquí. E inmediatamente David entra, dice que era de aspecto delicado, dice que era rubio, dice que era tierno, dice que no tenía mucho músculo, pero Jehová dijo, ese es, levántate y úngelo. Y me gusta lo que dice el pasaje. A partir de ese momento, David fue ungido en medio de sus hermanos y la unción de Dios viene sobre él. David tuvo que vencer eso que le habían querido plantar en la mente. Y David, a pesar de que su propia familia no lo consideraba como que era una persona apta para llegar a ser príncipe de la nación, la Biblia dice que David se mantuvo amando a su familia, se mantuvo fiel, obediente a sus padres, se mantuvo como diciendo, yo no sirvo al ojo, yo estoy sirviendo al Dios del cielo. Y donde si lo mandaban a la izquierda, iba a la izquierda. Si lo mandaban a la derecha, iba a la derecha. Yo creo que fue uno de los primeros gigantes que David tuvo que vencer, es ese sentido de no guardar rencor, de no guardar resentimiento. ¿Cuánta gente camina por la vida amargado, porque hay personas que lo hirieron, hay personas que lo marcaron, que le dijeron que no servía para nada y viven detenidos de moverse al siguiente escalón de lo que Dios quiere en sus vidas por no dejar las ofensas a un lado, olvidarse de lo que otros dijeron, de lo que otros hablaran y entonces hacer como que ellos son segundos y lo más importante es que Dios sea glorificado en su vida. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria al Señor. De manera que yo veo aquí uno de los primeros gigantes que muchos de nosotros tenemos que vencer. El énfasis de esa predicación muchas veces, o de esas enseñanzas donde te dicen que tú tienes que estar arriba para que cuando tú estés arriba poder pisotear a los que te pisotearon, eso no es bíblico. Dígale al que está a su lado, eso no es bíblico. Alguien que sube con ese pensamiento necesita sanidad. Porque usted y yo estamos llamados, ¿sabe qué? A bendecir a otros. Y yo recuerdo hablando con alguien y decía, recuerdo todas las palizas que me dieron en mi casa, recuerdo a mi padre cuántas palizas me dio en el camino de la vida. Y yo digo, si recuerda las palizas es porque no te dieron suficiente. Es porque no le dieron suficiente. Porque ¿a cuántos de nosotros no nos dieron palizas? Ay, si yo le digo que levanten la mano. ¿A cuántos de nosotros no nos dieron palizas? Yo recibí bastante palizas, pero no recuerdo mucho ningunas, porque me dieron suficiente. Y digo, y menos mal que me dieron las palizas, porque si no me la daban, imagínense, ¿qué sería de mí? Yo recuerdo una de esas palizas entrando al primer año de la escuela primaria. La escuela quedaba un poquito lejos de la casa. Y verdad, el primer día me pareció larga la distancia, el sol estaba un poco picante, imagínense en Dominicana que la temperatura es 27 promedio y había que caminar ciertas distancias para ir a la escuela. Y al día siguiente dijo, yo no voy a la escuela. Y mi mamá dijo, tú vas a la escuela. Y yo dije, no voy a la escuela, mamá. Y me trepé en un árbol de tamarindo por allá y mi mamá dijo, algún día bajarás. Y recuerdo que tejió una vara del mismo árbol de tamarindo y dijo, tú bajas. Y cuando bajé se gastó la vara en mí. Y yo le digo a los muchachos hasta la fecha, quiero hacer maestría, doctorado, todo lo que haya por ahí. Esa sola paliza, y la recuerdo esa sola paliza, de tantas que me dieron, porque esas marcaron, ¿verdad?, un antes y un después. Jamás dije que no iba a volver a la escuela. Entonces, hay que vencer, ¿verdad?, esas áreas de la vida en las que uno recuerda las heridas. Hay gente que tiene que soltar, dejar ir, perdonar, porque el perdón, ¿qué es lo que hace? Te bendice a ti y también bendice a la otra persona que de alguna manera te ha lastimado o que te ha herido.
porque el perdón lo que hace es que detiene la presencia de Dios en nuestras vidas, rompe la comunión espiritual. La Biblia dice que si nosotros vamos al altar del Señor y en el altar nos acordamos que nuestro hermano pecó contra nosotros, nos volvamos y arreglemos las cuentas con nuestro hermano para que el Señor reciba lo que nosotros estamos presentando delante de Él. De manera que hay que vencer ese gigante del resentimiento, ese gigante de las heridas del pasado. Hay que soltarlas, dejarlas ir para que nosotros veamos el plan grande y perfecto que Dios tiene para con nosotros a lo largo del camino. David no tenía de alguna manera el favor o la reputación que los demás veían de él en medio de sus hermanos. Leemos el pasaje que cuando Saúl cae de la gracia del Señor y en algún momento dice que un espíritu de las tinieblas vino y se apoderó de Saúl y entró como en una especie de esquizofrenia paranoide. Dice que enviaron y querían buscar a alguien que supiera tocar y alguien que había visto a David en el campo. Quizás David ni conocía al individuo. Dijo: yo conozco un muchacho, un varón, hijo de Isaí, el cual sabe tocar el arpa, pero no solamente sabe tocar el arpa. Dice, es varón valiente, vigoroso y tiene un ingrediente poderoso. Jehová está con él. Y si él, yo sé que si lo traen al palacio, habrá una diferencia. Y leemos en el pasaje que cuando David llegó al palacio, tocaba el arca, el espíritu que atormentaba a Saúl tenía que alejarse porque la presencia del Espíritu de Dios estaba sobre David cuando él tocaba y el espíritu se alejaba de él. De manera que nosotros vemos ese énfasis en afuera, porque a veces los que están alrededor de uno, los que te conocen, dicen no... miran la capacidad o lo que tú tienes o los dones o los talentos. Sería maravilloso que lo vieran, pero la Biblia dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y en la misma persona de Jesucristo nosotros lo vemos expresado. Los hermanos carnales de Jesús, Simón, José, Judas, Santiago, dice que no creyeron en Jesucristo hasta después que resucitó de entre los muertos. Y a David le pasaba esto mismo. Pero nosotros vemos a un David que cuando Dios hizo lo que tenía que hacer en él y lo puso en la cabeza de la nación, dice que estaba todo el tiempo pendiente de su familia, no se acordaba de las heridas del pasado, ni que bueno que se los lleve el enemigo a ellos porque no fueron conmigo condescendientes, sino que David pudo vencer ese gigante que mucha gente no puede vencer a lo largo del camino. Así que si usted tiene que perdonar a alguien, perdónalo. Toque a alguien y dígale, esa palabra es para ti. Aleluya. Hay que soltar. Hay gente que vive pendiente, ¿verdad?, de alguien que lo hirió por aquí, que lo hirió por allá. Hay que soltar. Yo recuerdo orar por alguien que había sido muy lastimado en el seno de su propio hogar, en el seno de su propia casa. Y en un momento dado, la persona estaba tan mal que iba al médico, volvía, y no, en verdad, no sabían qué era lo que estaba ocasionando, hasta que un día orando empezó a hablar y conversar conmigo. Entonces yo le dije, aquí está la clave suya, usted tiene que perdonar. Si usted no perdona, a usted se le está rompiendo el corazón por no perdonar y la otra persona está gozando la vida mientras usted no lo perdona y usted se está muriendo por dentro, porque Dios va a tratar con esa persona, pero usted tiene que aprender a soltar las faltas, a dejar ir al ofensor y soltarlo en las manos del Señor, que el Señor sabe cómo iluminarlo o eliminarlo. ¿Dice amén? A veces Dios sabe iluminarlo y también sabe eliminarlo cuando la persona no cambia. Pero usted tiene que soltar. Y leemos que en el momento en que Goliat, el gigante, sale al encuentro
de los hijos de Israel, dice que por 40 días había estado desafiando a los hijos de Israel, y David va en una de esas misiones enviados por su padre a llevarle queso, a llevarle miel, a llevarle pan y otros insumos a sus hermanos en el campamento. Y dice que David fue porque era obediente, estaba dispuesto a hacer lo que su padre le pedía. Llegó al campamento y escuchó las palabras de Goliat que desafiaban al pueblo. Dame un hombre que pelee conmigo. Si él me puede vencer, dice, nosotros seremos su siervo, pero si yo le venzo, ustedes van a ser nuestro siervo. Y dice que todos corrían delante de aquel gigante que se presentaba delante del pueblo de Israel. Se habla de un hombre de más de 2,70 metros de estatura. Imagínense lo que era eso. Y se habla de un hombre experimentado en la guerra. Y David oyó las palabras de aquel hombre y como que se le metió un celo santo metido en el alma. Y ese celo santo lo hizo hablar, y uno de sus hermanos, que siempre sospechaba de él: yo sé que tú viniste a mirar la batalla, a mirar la pelea, tú no viniste a otra cosa. Y él dijo: óyeme, pero lo único que yo hice fue hacer un comentario, y se movió y entendió que Dios lo había llevado allí con un plan, con un propósito, y no iba a dejar desperdiciar la oportunidad que Dios le estaba dando. Y leemos allí el dato que David se ofrece, y le dijeron las palabras a Saúl de lo que él le hablaba. Y Saúl lo llama y le dice: tú eres un muchacho y él es un guerrero. Tú no vas a poder contra ese gigante. Tú no vas a poder vencer semejante desafío. Y yo creo que siempre por allí están las palabras negativas, están las palabras de desánimo, están las palabras de derrota. El chance de que fracasemos siempre va a estar allí. Pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, Dios hace cosas maravillosas y hace que gigantes caigan delante de los que creemos. Yo no sé para quién es esta palabra, no sé con qué gigante te estás enfrentando, pero quiero decirte que en Dios somos más que poderosos para derrotar gigantes en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Quizás estás batallando con depresión, quizás estás batallando con fármacos recetados. Quizás estás batallando con gigantes en la familia que parece que son difíciles, pero tú tienes que cerrar los oídos a lo negativo. El Dios que te ha traído hasta este punto del camino es el Dios que va a completar lo que ha empezado en ti. Es el Dios que es fiel para terminar la buena obra que empezó, porque Él lo ha prometido. Servimos a un Dios poderoso, fiel. ¿Sabe qué? Dice que David le dijo a Saúl: mira, yo fui un pastor de ovejas y sé que lo que he hecho hasta ahora no lo he hecho en mi fuerza. Sé que hay algo más poderoso que ese gigante que está delante de ustedes y al que Israel le tiene miedo. Sé que hay una fuerza sobrenatural que viene sobre mí, que no es mía, que viene de Jehová, que me va a dar la capacidad para vencer y derrotar a ese gigante. Sé que la mano de Jehová está sobre su pueblo, el celo de Jehová está sobre sus hijos, el nombre de Jehová está sobre su pueblo. Y este no ha blasfemado a Israel, sino que ha blasfemado al mismo Dios del cielo. Cuando el oso, cuando el león, cuando cualquier fiera tomaba un corderito de la manada, yo me levantaba y se lo arrebataba de las manos y lo mataba. Y no hay diferencia entre este gigante incircunciso a un oso o a un león. Jehová que estuvo conmigo con el oso, con el león, estará conmigo también delante de este gigante. Jehová que te ha traído hasta aquí, Jehová que no te dejó morir en delitos y pecados, Jehová que te rescató del mundo, Jehová que te arrebató de la llama del infierno, Jehová que te sacó de la circunstancia donde te encontrabas, Jehová que te ha acompañado a lo largo del camino. Él te ayudará en esta batalla que estás librando ahora, en este momento, en este tiempo presente. Alguien tiene que recibir esta palabra y gritársela a la dificultad. Aleluya.
Aquí vemos, yo creo, uno de esos gigantes de poner la confianza en nosotros, de la insuficiencia, de no tengo la capacidad, no tengo lo que se requiere, porque nosotros somos llamados a creer a Dios para que obren nuestros imposibles, nuestras dificultades. Nuestra mirada debe estar puesta en la fidelidad de Dios. ¿Dice amén? En la fidelidad de Dios. El pasaje dice que David se puso las ropas de Saúl, pero no sabía andar con ellas. Y las probó un poco y dijo, no, con estas ropas no puedo. ¿Verdad? En armas carnales no somos llamados a pelear con armas carnales. No somos llamados a pelear con armas prestadas de este mundo. Somos llamados a pelear con los que Dios nos ha puesto en las manos. Hay dones únicos que Dios ha depositado a cada hijo suyo, a cada siervo suyo, a cada sierva suya. Y con esos dones únicos vamos a tocar vidas, vamos a transformar la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a experimentarnos en esos dones únicos. Me gusta que David dice, gracias César, aleluya, gracias. Me gusta que David dice, yo nunca he probado estas cosas y por lo cual no las voy a usar. Porque si nosotros vamos a ser usados por Dios en el futuro, debemos prepararnos ahora, en el presente. ¿Se entiende eso? Hay gente que espera que cuando Dios lo llame para prepararse. Y cuando Dios lo llama, ¿verdad? Se paralizan, se frisan y dicen, no tengo nada, porque no practicaste. Pero si tú te preparas por adelantado para lo que viene, entonces Dios te va a utilizar para su gloria. ¿Dice amén? O sea, eso es como nos decían en la escuela. ¿Usted sabe por qué se le llama estudiante a los estudiantes? Porque estudian antes. Pues no van a estudiar después. ¿Verdad? Por eso le decimos a los muchachos, estudia antes. ¿Antes qué? Antes que lleguen los 3 muchachitos. ¿Verdad? Antes que llegue la letra del carro, el mortgage de la casa. ¿Sí o no? Antes que empiecen a fallar las rodillas, a fallar las piernas y que empiecen los dolores del alma, del almanaque, señores. O sea, hay que prepararse antes, por adelantado, si vamos a ser utilizados por Dios en el futuro. ¿Dice amén? A través de los años le he dicho a esta congregación, usted está aquí hoy, pero usted no sabe dónde va a estar mañana. Usted está aquí hoy, pero usted no sabe dónde va a estar mañana. Por eso usted tiene que prepararse antes. Usted tiene que decirle al Señor, yo quiero que me uses y quiero empezar, ¿verdad?, a utilizar de la mejor manera esos dones posibles. Hay gente que tiene voces que yo digo, wow, qué voz, si la usara, pero no la usan nunca. Y de verdad ellos sueñan estar en una plataforma y cantar en un estadio, todo, pero no cantan ni en el baño. Entonces usted tiene que prepararse antes, tiene que vencer esos gigantes del miedo de, no pastor, no me ponga delante. Lo más lindo que yo veía era cuando algunos de los hombres abrían los servicios aquí en la congregación y yo estaba por allá detrás parado. Y verdad, el púlpito, cuando estábamos allá adelante, el púlpito ocultaba que las piernas temblaban de algunos. Porque a veces el miedo escénico, ¿verdad?, te juega un papel. Y total que, ¿verdad?, miedo a qué si todos nos vemos todos los días. Debo decirle a los que están aquí, como dijo un amigo que tengo en Chile, señores, esto no es ni Dubái, ni es París, Francia, ni es Londres, Inglaterra, esto es Lakeland. ¿Dice amén? Esto no es Nueva York, no es Los Ángeles, esto es Lakeland.
¿Usted entiende lo que le quiero decir? Lo que le quiero decir, aquí todos nos conocemos, todos somos familia. No hay que tener temor a nada. Si nos equivocamos, se van a acordar una semana, la siguiente semana cada uno tiene tantos problemas que no se va a acordar de nada. Pero usted tiene que estar disponible para que Dios lo utilice para su gloria y decir, pastor, yo estoy disponible para que Dios me use para su gloria. Voy a vencer ese gigante del miedo, del pánico escénico. Voy a ponerme al frente, voy a estar disponible, voy a prepararme. Es necesario que nos preparemos para que seamos utilizados para la gloria del Señor. Cuando no había nadie preparado, cuando nadie estuvo dispuesto, David estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta para ser utilizado por Dios. Y dijo, esta es la oportunidad de Dios para que yo pueda ver su gloria manifestarse en mi vida. Si hay dones que usted tiene guardado, escondido, que usted lo tiene engavetado, que usted lo tiene por allí, que nadie lo sabe, empiece a sacarlo, empiece a usarlo ahora, porque cuando sea la hora urgente, si usted no ha practicado, no va a saber cómo utilizar esos dones. Y la Biblia dice que en Cristo todo lo podemos porque somos más que victoriosos en Él. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Sin embargo, hay otro gigante importante que hay que enfrentar, y es el de esperar en el tiempo de Dios y seguir creyendo aun cuando las circunstancias digan otra cosa. Hay que esperar el tiempo del Señor, ¿verdad? Para las muchachas que pasan de T5, que dice, será. Me gustaba una fotografía que mostró una de las jóvenes el otro día. Aleluya, ¿cree que yo no lo vi? Yo lo vi. Y dice, esa soy yo cuando llegue el idóneo. Y estaba viejita y con el vestido de novia. ¿Dónde está tu fe, hija? La Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me trajo ese galán que yo esperaba, le trajo ese galán que ella esperaba. ¿Verdad? Pero es una cuestión de esperar en la fidelidad de Dios. Esperar es lo más difícil en la vida del creyente. ¿Usted sabía? Son uno de los gigantes más terribles que uno tiene que enfrentar. La gente que se prepara, que adquiere una profesión y toca una puerta aquí, toca otra puerta allí, y esa puerta no se abre y dice, ¿cuándo será la oportunidad que Dios me va a dar? Y Dios tiene, ¿verdad? A veces te está pasando por esa escuela de la paciencia. Y la Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia gozo. Cuando tenemos la confianza puesta en el Señor, Dios llega en el momento preciso, pero tenemos que aprender a esperar. Alguien dijo que lo más difícil de esperar es que a veces nos ponemos viejos. Pero yo le digo esto, miren. No importa los años que pasen, Dios tiene la hora exacta para hacer su intervención en las peticiones que nosotros hacemos, siempre y cuando sean legítimas y estén dentro del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Toque a alguien y dígale, eso es para ti. Dios tiene la hora exacta. Yo recuerdo, yo creo que hace más de 8 años atrás, venía viajando de Pensilvania con 2 amigos. A uno lo habían despedido de su trabajo. Le pusieron todas las cosas en una cajita y lo dejaron casi a sus 60 años sin jubilación. Lo despidieron. El otro se encontraba en una circunstancia que decía, yo creo que ya Dios terminó conmigo. Y mientras yo lo escuchaba, yo decía, si estos supieran que Hitler trabajó 10 años con la mentalidad de la gente en Alemania para luego casi destruir el mundo en 6 años.
Si Hitler pudo darle la vuelta al mundo en 6 años, Dios solamente necesita un día, necesita un mes, necesita un año, necesita 3 años. Lo importante no es el tiempo que Dios se tarda, sino que cuando lo hace bien, lo hace para bendecir a otros, lo hace para mostrar su gloria, lo hace para que no echemos a perder el plan de Dios, para que lo que Dios pone en nuestras manos nosotros lo valoremos, nosotros lo usemos bien, lo usemos no para nuestro propio provecho, sino para que su gloria sea concretada en nuestras vidas. Cuando es la hora de Dios, lo que es de Dios se va a cumplir, se va a concretar por encima del diablo, por encima de los demonios, por encima del gobierno, por encima del plan de quien se levante. Dios lo hará, porque Dios es un Dios de propósito y de plan. Dios lo hará. Y recuerdo que mientras yo pensaba y decía, si esto supieran, yo digo que de alguna manera Dios me dio la palabra profética. Me di vuelta y le dije, Dios no ha terminado todavía. Ahora es que la cosa empieza. Le digo, Dios no ha terminado. La semana siguiente llamó y me dijo, me dieron el trabajo de mis sueños. Me abrieron una puerta, me llamaron, ora por mí. Y yo dije, aquí está la mano del Señor obrando. Le dieron seguro médico, le empezaron a pagar su jubilación, le dieron el salario que él nunca tuvo y vio la mano de Dios porque él era un hombre fiel a sus convicciones y fiel al Señor, porque hay que ser fiel al Señor. Yo digo que uno de esos gigantes que David enfrentó fue el tema de la fidelidad, de ser fiel a sus líderes, de ser fiel a aquellos que de alguna manera le dieron la oportunidad para que él estuviera donde estaba. Y aun cuando Saúl luego se levantó contra él, dice que David mantuvo la fidelidad. Yo recuerdo que en un momento dado, esto es algo que nunca lo he contado. En un momento dado, yo en mi insensatez de la juventud, al no entender muchas cosas, me peleé con algunos líderes en la iglesia donde crecía. Y me peleé por esto, por el celo a mi pastor. Porque cuando el pastor daba vuelta, estos líderes se ponían a hablar disparate detrás de él. Y yo no lo podía entender. Yo digo, ¿cómo es? ¿Somos llamados? ¿En qué estamos? ¿O somos o no somos? ¿O estamos en esto o no estamos en esto? Y recuerdo que en uno de esos viajes que mi pastor salió del país, vino a Estados Unidos, cuando llegó le tenían la renuncia puesta, el despido puesto en el escritorio. Y no me hizo caso. Y él no era un hombre perfecto, él tenía sus faltas, sus debilidades, pero yo aprendí de David que él era el ungido de Jehová. Y que el que se levanta contra el ungido de Jehová paga el precio. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es el aspecto de la fidelidad, de la gratitud. Y yo creo que esto se extiende más allá todavía, esto se extiende al seno de la familia, a los hijos que de alguna manera los adoctrinan y le dicen que ellos se merecen todo, que papá y mamá están obligados y que papá y mamá los trajeron al mundo y que gracias a Dios que te trajeron al mundo. Menos mal que no te abortaron, porque hoy en día, verdad, nacer es un privilegio. Se habla de 1.5 millones de abortos. 1.5 millones de abortos por año. Entonces, gracias a Dios que te dieron el privilegio de vivir. Y yo soy de los que dice, los padres tienen la responsabilidad de darle casa, comida y ropa. Y lo demás pare de contar. Y no marca, de Walmart si es posible la ropa.
Y yo veo chicos, ¿verdad?, que dicen, no, mi papá y mi mamá, no, que ellos no entienden la vida. Y él todavía no ha vivido y no entiende la vida. Y cuando le miro los pies, yo digo, wow, ¿cómo no entienden la vida? ¿Cuánto costarían esos zapatos? Nunca me puse uno así. ¿Y trabaja? No trabaja. Pero luego dicen, no, papá y mamá no eran buenos, eran malos, me reclamaban, todo. Hay que vencer ese gigante. Hay que vencer el gigante de la infidelidad, hay que ser fieles, hay que ser agradecidos. Porque la persona que es agradecido con sus padres va a ser agradecido con Dios en el futuro, lo va a reconocer en todos sus caminos al Señor también. Entonces hay que vencer ese gigante. No solamente el gigante de la paciencia. Y hubo un gigante que David tuvo que vencer a lo largo del camino. Y era el gigante de la flaqueza moral. Es uno de los más grandes desafíos de la época en la que nosotros nos encontramos. El gigante de la flaqueza moral. El gigante de mantenerse fieles al pacto del matrimonio, de batallar contra este tema de la pornografía, porque es un bombardeo constante lo que tenemos. Oiga la diablura hoy en día que están haciendo. Tienen por allí unos iconos puestos en YouTube y el icono dice el test para saber si tú eres gay. Decía el hermano Jesús Sabat, que es un hermano que fue a la presencia del Señor, él me decía, yo ni closet tengo en mi casa. Y yo digo, ¿por qué no tiene closet? Lo desbaraté todo por la duda que me dé por salir del closet. ¿Sí? Di que el test para, y entonces con esa trama del diablo, y yo digo, si tú tienes problemas, si tú tienes una desviación, si tú estás corrompido, Dios te ama, Dios te sigue amando, pero Dios no comparte su pecado contigo, como no comparte el adulterio, como no comparte la inmoralidad sexual, no comparte tampoco las desviaciones sexuales de ningún tipo. Dios creó una mujer y un hombre y los creó para que se procreen y se multipliquen y sean un complemento y administren esta creación que Dios nos ha dado. Y estas perversiones lo que hacen es que destruyen el plan y el propósito del Señor. De manera que si hay un gigante poderoso al que tenemos que enfrentarnos es al gigante de la inmoralidad sexual. Y entiéndame, eso se manifiesta de muchas maneras, porque es constante la batalla, la batalla contra la flaqueza moral que tenemos en la época. En las películas, a veces la inmoralidad empieza con películas suaves. Usted no se da cuenta, mire, las películas PG tienen escenas sexuales hoy en día. Las PG-13 o PG-13 ya son inmorales, ya son prácticamente escenas sexuales abiertas. Y a veces los padres se sientan con los hijos a mirarla. Y después esperan que el muchacho no se meta en pornografía. Entonces usted y yo tenemos que trabajar con esos gigantes de la autocomplacencia, de la autosuficiencia. Yo puedo, yo lo dejo cuando yo quiero. No, la mejor manera es salirse, es apagar, es no mirar, es pedirle al Señor que lo limpie, que lo restaure, para que la gloria de Dios se pueda manifestar, para que el plan de Dios no se malogre en el futuro. El evangelista Luis Palau, en uno de sus libros, hablando de la soltería, dice que David fue un hombre que vio grandes batallas, venció gigantes, venció guerras, levantó un ejército, organizó una nación como nunca nadie lo hizo sobre la faz de su propia nación y de muchos otros países del mundo, pero tenía algo con lo que no había trabajado y era con el problema moral en su vida, y eso le trajo dolor, le trajo sufrimiento. Yo no sé para quién es la palabra hoy, pero yo quiero decirte que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que podemos apagar, que podemos cerrar, que podemos romper, que podemos salir de esas ataduras en el nombre del Señor Jesucristo. David
trabajó con esa área de su vida. Y esa área de su vida, ¿sabe lo que hizo? Lo hizo caer en el pecado de inmoralidad sexual. Y eso desató un efecto dominó en su familia, que luego afectó otras generaciones. Hay oportunidades únicas que Dios le está dando a jóvenes en medio de esta congregación y de muchas otras congregaciones, a hacer las cosas diferentes a como lo hicieron papá y mamá. Diferente. Porque en la mayoría de nosotros, los más buenitos tenían dos hijos fuera del matrimonio. Los más buenitos de las generaciones pasadas. Yo recuerdo que teníamos a alguien en la familia que murió y después que murió aparecieron 2 hijas que no conocíamos. Entonces uno dice, wow, ese era el hombre mejor que había, porque no trabajó en estas áreas de la vida. Hay que vencer ese gigante, hay que pedir la gracia de Dios para terminar la carrera con gozo. Y oiga lo que yo he aprendido. Si la barba del vecino se quema, ponga la suya en remojo. ¿Verdad? Échele agua a la suya, no vaya a ser que también se le queme. O sea, el que crea que esté firme, mire que no caiga. O sea, no estamos llamados a señalar, estamos llamados a temblar en la presencia de Dios para terminar bien la carrera de la fe. ¿Dice amén? Así que si usted tiene su matrimonio, cuídelo. Aleluya. Si usted tiene su esposo, cuídelo, que hay otro que lo está esperando que usted lo deje. Dice, ¿es así? Hay gente que dice, ese gordito nadie lo quiere. Hay 7 esperando por ese gordito. 7 más esperando por ese gordito. Y si es gordita, hay 2 o 3 que están esperando que esté solterita. Pero cuide y ponga la confianza en el Señor. David se dio la tarea luego de colectar esposas. Y eso luego le costó la estabilidad de su casa y del reino. Por último, David venció al gigante de las consecuencias por las malas decisiones y estos pecados que había cometido. Pero he aprendido de esto, Dios siempre tiene una segunda oportunidad. Lo que hay que tener es un corazón sencillo y hacer de Dios nuestra prioridad número 1. He oído hablar muchas cosas de la gente y decir, David tenía un corazón conforme al de Dios y por eso Dios, ¿verdad?, hizo lo que lo llevó a ser la especie de paradigma o de modelo en la nación de lo que era ejemplo y de lo que era un rey que temía al Señor. Y uno dice, wow, el hombre que mandó a matar a uno de sus capitanes, que se acostó con la esposa de uno de sus capitanes, que luego también puso la confianza en los números y en el poderío militar y Dios lo tuvo que corregir, es mencionado en la Biblia conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David tenía un corazón pronto para arrepentirse, para reconocer cuando no estaba andando bien, para humillarse delante de la presencia del Señor y decirle a Dios, fallé. A Dios no le interesa que tú finjas lo que tú quieras. Tú puedes ponerte la mascarilla o fingir lo que tú quieras. A Dios lo que le interesa es la sinceridad de tu corazón, que tú tengas un corazón sencillo, contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios está buscando corazones que sean tiernos para buscarle, para arrepentirse, y entonces dice la Escritura, Dios traerá restauración. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. En definitiva, lo que Dios quiere es alguien que reconozca cuando ha fallado y se arrepienta para que pueda ver la gloria del Señor. Me gusta siempre graficar a David, porque dice que toma 5 piedras lisas del arroyo y con esas piedras lisas la pone en el saco. Y dice que
vio a Goliat, que venía con sus armas, y cuando Goliat lo vio, lo menospreció. Pero él venía con Jehová, venía con la unción de Dios en su vida. Y dice la Escritura que él corrió rápido a la línea de batalla. Puso una piedra en la honda, tiró en la honda y la piedra dio donde tenía que dar. Fue, se puso encima de Goliat cuando cayó, sacó la espada de Goliat y le cortó la cabeza para terminar lo que había empezado. Porque si hay algo que a Dios no le gusta, es la gente que empieza una cosa ahora, la deja por mitad y después empieza la otra cosa y la deja por mitad y nunca lo termina. Hay que terminar lo que se empieza. ¿Dice amén? Y me gusta esto, dice que los filisteos salen corriendo y David agarra la cabeza de Goliat, tiene 16 años, capaz 17 años. Yo no sé cómo llamarle a eso, si unción o adrenalina. Y con la cabeza de Goliat en la mano, la espada, se va. Y Saúl pregunta, porque se había olvidado de él, ¿de quién es hijo este muchacho? Y yo soy de los que dice, qué bueno que David no era como yo. Porque Saúl le preguntó, ¿de quién es hijo este muchacho? Y David viene con la cabeza de Goliat en la mano, con la espada de Goliat en la mano, lleno de sangre, y le dice, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Si hubiese sido, le digo yo, no, un momento, muchacho no, don Rafael Alcántara. Pero qué bueno que David es el ejemplo de la humildad, del quebrantamiento, de la sencillez de corazón. Si hemos de vencer gigantes a lo largo del camino y ver el plan de Dios concretado en nuestras vidas, tenemos que levantarnos en la autoridad y en la unción del Señor y tomar las armas que Dios nos ha dado, que son su palabra, que son la oración, que son la consagración, que son el estar en la casa de Dios para buscar su gloria, y veremos el plan de Dios concretado sobre nuestras vidas. ¿Recibe la palabra? Denle el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.